Gilipolleces, Paul. Bueno, continúo. ¿Y si después del fin del comunismo... Eso no está acabado. Puede ser que ni siquiera ha empezado todavía. Puede ser para más tarde. Desafectos al régimen. 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda entrega del podcast Desafectos al régimen. Yo soy el camarada Frankie y conmigo está, una vez más, la camarada Atenea. Atenea, ¿qué tal? Hola, Frankie, aquí estamos, muy emocionadas por el 8 de marzo. ¿Tú qué tal? Pues muy emocionado también de grabar contigo este programa especial 8 de marzo, en el que vamos a tener la ocasión de hablar sobre feminismo y lucha de clases con Isabel Benítez Romero, una mujer que escribe cosas muy interesantes, cuya lectura os recomendamos. Y vamos a tener más contenidos, ¿verdad, camarada? Pues sí, hemos tenido la suerte de que a este programa ha venido una camarada de Iniciativa Comunista, porque van a presentar muy pronto un libro que no es cualquier libro. Al final es un libro que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo y que recoge un montón de análisis, propuestas y conclusiones sobre la situación de la mujer y su lucha por su emancipación. Así es que vamos a tener pues la suerte de que nos cuenten un poquito más acerca de este libro. Y vamos a contar también, por cierto, con nuestra sección cultural, el altavoz del frente, a cargo del camarada Yello, que seguramente nos va a traer contenido muy interesante. Así que, pues, sin más preámbulos, una vez hechas las presentaciones, comenzamos. Estás escuchando Desafectos al régimen. Partisanos del podcasting, rearmando al ejército rojo. Suscríbase, camarada. Pues tenemos a Isabel Benítez Romero, que es miembro del Seminario de Economía Crítica Taifa, colaboradora del canal de Escuela de Cuadros, o por lo menos yo te he podido ver allí en un vídeo, en una conferencia, una videoconferencia sobre Engels. Uh-huh. Arteca, marxismo crítico y coautora de la huelga de Panrico. Uh-huh. Y bueno, escribe sobre movimiento obrero, feminismo y lucha de clases, entre otros temas, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. Pues nada, muchas gracias por atender a esta petición. Muy bien, muchas gracias a vosotros. No es por casualidad que esta entrevista coincida con la conmemoración del 8 de marzo, conmemoración que va a servirnos como punto de partida para el desarrollo de esta entrevista, precisamente porque el 8 de marzo tiene su origen en el fragor de las luchas obreras de principios del siglo XX, en Estados Unidos, en Europa, también en Rusia. Hablando de Rusia, quería como punto de partida mencionar un texto de Alexandra Kollontai, un artículo muy conocido de 1920 sobre el Día de la Mujer Trabajadora, uh-huh, en el que vinculaba la necesaria lucha por el sufragio con el desarrollo de la lucha de clases y con la lucha por la conquista del socialismo. Sin embargo, en las conmemoraciones que se han venido desarrollando en las últimas décadas en torno al 8 de marzo, parece que la tradición socialista ha sido desterrada del discurso, por lo menos del discurso general. Ha desaparecido todo el contenido de clase, o por lo menos todo el contenido de la clase proletaria, en favor de un discurso cada vez más interclasista. ¿Qué significa para ti el 8 de marzo? ¿Qué ha significado esta conmemoración en la historia? ¿Y qué crees que representa actualmente? Bueno, la trayectoria que tiene la conmemoración, la convocatoria de una jornada de agitación internacional, ¿no?, que es el origen del 8 de marzo, que como ya bien decías tú, el contexto es una situación de conflictividad obrera en Estados Unidos, más la emergencia de movimientos revolucionarios en Europa, ¿no?, y demás, ¿no? Y de hecho, formalmente, pues una propuesta que surge en la conferencia internacional la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en 1910. Es una trayectoria la de esta convocatoria de agitación internacional, ¿no?, que acaba convirtiéndose en un día de conmemoración de la mujer, ¿no?, de la condición de ser mujer y liderada por la
grandes organizaciones o instituciones, organismos internacionales y tal. No, bueno, pues es una trayectoria que lo que expresa también es un combate ideológico, ¿no? O sea, en la medida en que, bueno, la necesidad de hacer una convocatoria de carácter internacionalista, interpelando explícitamente a las mujeres trabajadoras y socialistas de todo el mundo, se ve contrarrestada por una política de dilución de esta reivindicación, que ha tomado mucha más fuerza, ¿no? Esta reactividad respecto a su carácter revolucionario y de clase en los últimos años, precisamente al calor de la agudización de la crisis capitalista a nivel internacional, ¿no? Un proceso de crisis en el que las mujeres trabajadoras cada vez toman más protagonismo cualitativo y cuantitativo, ¿no? Pues en la medida en que muchas más mujeres son reclutadas como fuerza de trabajo salarial, muchas más mujeres a nivel internacional encarnan las peores expresiones de explotación y de subyugación a todos los niveles, y esta situación de crisis, bueno, pues empieza a expresarse como movimiento político, y esta expresión de movimiento político, lo que venimos defendiendo algunas, ¿no? Tiene dos maneras de abordarla, ¿no? La puedes abordar como una impugnación a la totalidad del sistema capitalista, que es la base sobre la cual se funda la opresión de las mujeres en las formaciones capitalistas en las que vivimos, ¿no? En todo el mundo, en sus diferentes momentos de desarrollo de estadio en el que se encuentren, o bien la puedes abordar segregando esta situación de injusticia y de opresión de lo que es la causa estructural o de la dinámica general del capitalismo, ¿no? Y esta segunda opción es la que encarna el feminismo, y está precisamente muy interesada en subrayar la condición de mujer por encima, ¿no? De cualquier otra condición, a la hora de dar explicación o presunta o intención de explicación a por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? O qué podemos hacer para superar lo que nos pasa, ¿no? Y eso conduce, bueno, pues a dinámicas pues pseudo festivas, bueno, totalmente desprovistas de un contenido radical, en el sentido de abordar la raíz del fenómeno, y que tiende, bueno, pues a seguir alimentando, sobre todo en su expresión más socialdemócrata, pues alimentando la ilusión de que el Estado capitalista será el garante de un conjunto de políticas que nos permitan aspirar como mucho a un escenario de igualdad de oportunidades, ¿no? Respecto a los hombres, ¿no? Porque siempre se sobreenfatiza eso, ¿no? Respecto a lo que es la dinámica de clase general, ¿no? Y entonces, bueno, pues suceden paradojas, como por ejemplo, pues que se subraya mucho la evolución o la dinámica en la que está la brecha salarial, ¿no? Respecto a los hombres, ¿no? Y ese subrayado o ese énfasis en ese aspecto invisibiliza el hecho de la gran polarización social que recorre tanto hombres como mujeres de la clase trabajadora respecto a hombres y mujeres del capitalismo internacional y de las grandes oligarquías que pilotan nuestras condiciones de vida en nuestro contexto. Uh-huh. Y bueno, parece como que se reduce la brecha. En Estados Unidos, de hecho, ya se estudió que hay una gran paradoja, ¿no? Que a medida que efectivamente se ha reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres de la clase trabajadora, precisamente porque los salarios en general se han deprimido, ¿no? Y eso ha venido acompañado de una acumulación de riqueza sin precedente histórico, ¿no? Y sin embargo, sobre este segundo aspecto no se opina, no se habla o no se vincula a la situación de las mujeres de la clase trabajadora. Quería recordarte un artículo que escribiste en el año 2014, ha pasado ya un tiempo, titulado El sujeto feminista, una salida antipatriarcal al capitalismo en crisis. En este texto apelabas a la necesidad de construir un feminismo de clase internacionalista, y sin embargo en la actualidad ya desde hace algunos años, mantienes una postura muy crítica con este concepto. Una postura plasmada en otro texto que creo que es de 2022, llamado Genealogía y límites de la noción del feminismo de clase, entrecomillado. Quería preguntarte, un poco por curiosidad, cuál ha sido el proceso reflexivo por el cual has llegado a la posición que hoy defiendes, que intuyo que te habrá hecho confrontar con posiciones de mucha gente que se sigue reconociendo o que se reconoce en el feminismo de clase, en contraposición a lo que venimos llamando feminismo liberal o feminismo burgués. No sé si podrías
aparte de hablarnos de ese proceso reflexivo, si puedes desarrollar, aunque sea de manera escueta, sé que es difícil, las cuestiones fundamentales de tu crítica a esta noción. Claro, yo aquel texto lo escribí, fue la primera cosa que escribí sobre feminismo en realidad, y la escribí por encargo, ¿no? Pues por preparar una conferencia que me habían pedido en unas jornadas, ¿no? Y en realidad es una especie de expresión del estado de la cuestión teórica en el que yo me encontraba, pero en el que también se encontraban muchas compañeras, ¿no? Y compañeros en aquel momento, y es el retroceso de la capacidad organizativa y política del movimiento revolucionario internacional, ¿no? Que se había expresado en los años durante la década de los 90 y los 2000, que en el que algunas nos formamos políticamente, nos hace tener un conocimiento deficiente de cuál es nuestro bagaje político y teórico, ¿no? De la crítica a la economía política, de los grandes avances revolucionarios concretos que había sucedido en las revoluciones socialistas, y al mismo tiempo nos encontramos, con una inmensa carga ideológica de tópicos acerca del marxismo y de eso, de la crítica a la economía política como un marco muy interesante, pero deficiente, ¿no? El que siempre le ha faltado algo, y sobre todo y especialmente el abordaje de la cuestión de la mujer, ¿no? Qué gran mentira que nos vendieron. Y un poco de esa ignorancia o de esos mimbres, ¿no? Pero partiendo también de una intuición una convicción, ¿no? De que la emancipación de las mujeres no puede desvincularse de nuestra emancipación como clase, pues nace un poco con una solución de compromiso, ¿no? O sea, es en plan, como decía, un poco mi trayectoria política venía muy vinculada a lo que era el movimiento obrero, y ha sido mi principal militancia, la sindical. Expresaba, cómo podemos afrontar una lucha por la emancipación o por la superación de las injusticias que sufrimos como mujeres trabajadoras, ¿no? ¿Con qué herramientas, ¿no? ¿Cómo nos deslindamos del feminismo liberal, corporativo, ¿no? y de las coplobis y de todos estos iconos feministas de los 90 y de los 2000, ¿no? Que ya ahora están desfasados, ahora tenemos otros, ¿no? Y entonces, como solución de compromiso, dice, pues haces una especie de traslación y dice, pues feminismo de clase, ¿no? Porque nosotros enfatizamos el enfoque de clase. Pero claro, en realidad es una concepción que está atrapada en el marco ideológico en el que ya te han dicho que el marxismo es deficiente y el marxismo no sirve, ¿no? Y por lo tanto necesitas articular un marco teórico, un marco conceptual y político diferente, paralelo, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Y en el peor de los casos, por ejemplo, para el feminismo radical, completamente sustitutivo de una perspectiva marxista, ¿no? De la totalidad. Entonces, claro, desde entonces hasta ahora, el hecho de, pues lo de siempre, ¿no? La militancia, el confrontar con la cotidianidad, te permite darte cuenta de que, el marco teórico del feminismo se funda en muchos tópicos ideológicos, muchos fundados en una abierta y ostentosa ignorancia de lo que es la tradición marxista, tanto en su vertiente teórica como en su vertiente de conquistas políticas y sociales, y entonces al final pues vas madurando y te das cuenta de que en realidad no puedes hacer una mezcla, no puedes hacer no es conciliable, son dos tradiciones de pensamiento y de propuesta organizativa y práctica que una te permite avanzar hacia un horizonte revolucionario y emancipatorio, ¿no? Que sería pues la tradición marxista, incorporando, por supuestísimo, todas las cuestiones y todas las opresiones que se despliegan en las sociedades capitalistas, y hay otra que te conduce a un callejón sin salida en el que contemporiza con las injusticias cotidianas y que la mejor herramienta que tiene que ofrecer es la pura propaganda pues voluntarista, ¿no? Desiderativa, de anhelos, ¿no? Hay unos anhelos y ahí a lo mejor incluso se verbaliza una posición anticapitalista, pero que nunca se articula dentro de un plan revolucionario, que nunca incorpora de forma significativa la cuestión de clase, y eso es lo que hace que pues madure una posición en la que al final pues una se hace fuerte, ¿no? En la convicción, porque la llena de experiencia, la llena de contenido teórico, político, conceptual, ¿no? De conocer mejor nuestra trayectoria como comunistas, y entonces
bueno, pues se toma partido y dice, no, yo abordo por una transformación de la totalidad, y en esa totalidad también se incluye la cuestión antirracista, se incluye la cuestión de la opresión por identidad y por orientación sexual, de género, y además no es una cuestión, como diría, dogmática de no, yo sé que esto es lo bueno porque lo sé, no, o sea, porque lo creo, sino no, porque hay un bagaje, hay una experiencia histórica que lo avala, y es que cuando hace uno la lectura sobre los avances y las conquistas y los retrocesos que ha habido en materia de igualdad, en el caso en el tema que nos ocupa, pues uno se percibe clarísimamente que siempre ha estado vinculado a movimientos revolucionarios y a puntos cumbre de la confrontación contra el capitalismo, organizadas como clase, ¿no? Y que la militancia que nos han vendido, las conquistas que nos vendían de figuras sueltas, ¿no? La Kollontai, la Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, a nosotros nos las vendían como, bueno, en verdad todo su contenido emancipatorio en clave de lucha por la liberación de la mujer era a pesar de su militancia comunista, y es precisamente todo lo contrario, es precisamente su militancia comunista o socialista, según el momento histórico, la denominación, la que les habilita la posibilidad de hacer un pensamiento que va más allá de la negociación de una migaja cotidiana, la que les permite impugnar, organizar e interpelar a las mujeres de la clase trabajadora para que formen parte de la causa revolucionaria, y es eso lo que permite esos avances, no separarlas de la causa revolucionaria. Y ahí es un poco, así dicho sencillamente, un poco la evolución política. Claro que esto genera muchas reactividades, mucha reactividad, porque claro, tenemos, bueno, como hay un combate ideológico y propagandístico y de agitación, bueno, pues es evidente que, bueno, dirigirte a las compañeras en clave de para mí la lucha por la igualdad no pasa por la vía feminista, sino que pasa por la vía socialista. Hay mucha gente que lo interpreta en una clave de antifeminista, ¿no? Entendiendo que feminismo es la lucha por la igualdad, es decir, haciendo un uso de sentido común, ramplón, de una noción que tiene un contenido concreto político, no es un sinónimo de lucha por la igualdad. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres puede pasar por muchos cauces. Sin embargo, bueno, pues había una tarea de propaganda también muy vinculada al combate, bueno, del machismo, del sexismo, del neomasculinismo y tal, ¿no? De decir, no, feminismo no es la supremacía de las hembras, no es, sino que es la lucha por la igualdad. Bueno, pues sobre esa trampa de sentido común, ¿no? Que es paradójico, porque durante también muchos años ha habido como una especie de secuestro del debate feminista por parte de académicas y de intelectuales y universitarias, ¿no? Que se supone que estas cosas las deberían saber. Precisamente han sido las que más han adobado, las que más se han recreado en esta sinonimia tramposa, ¿no? Porque efectivamente no hay nada más feminista en el sentido de lucha por la igualdad que ser socialista, y no hay nada más antirracista en el sentido de lucha contra la opresión racial que ser socialista, ¿no? O sea, bueno, ser comunista, me explico, ¿no? El sentido en el que lo digo. Y bueno, pues esta es la primera barrera con la que una se tiene que encontrar a la hora de intervenir en asambleas o a la hora de intervenir en determinados espacios que se han ido organizando, se han ido expresando en los últimos años, ¿no? Espacios que surgen, como decía antes, porque realmente hay un malestar, hay una agudización de la violencia, hay una agudización de las condiciones de vida de las mujeres de la clase trabajadora, que somos la mayoría, ¿no? Y que, bueno, que ha buscado su cauce expresivo en lo primero que se ha encontrado, y lo primero que se ha encontrado pues ha sido, pues eso, la alimentación de espacios de carácter interclasista, de carácter ciudadanista, de carácter muy deslumbradas, ¿no? O muy enfadadas, ¿no? Interpelando al Estado, ¿no? Como decía antes, como garante de una justicia de la cual nunca podrá ser, porque forma parte de la reproducción de la injusticia y de la reproducción de la desigualdad, ¿no? Y bueno, pues es una tarea dificultosa, pero imprescindible. Es imprescindible porque si, bueno, aquí es una confrontación de suma cero. O sea, si nosotros no hacemos un trabajo específico de pedagogía y de confrontación de la propaganda liberal burguesa, socialdemócrata sobre la cuestión de la mujer, es un espacio que nos hace retroceder nuestra capacidad de impugnación de la totalidad. Y entonces es una tarea imprescindible
tanto por una cuestión de principios, ¿no? O sea, no podemos convivir o consentir o normalizar una violencia específica y unas situaciones de deprivación que sufrimos las mujeres de clase trabajadora, porque no bueno, es contrario a nuestra brújula ético-moral, pero más allá de la brújula ético-moral, nosotros tenemos que articular herramientas y las tenemos que desarrollar y desplegar, ¿no?, con las mujeres de la clase trabajadora de las que nos rodeamos, ¿no? Y a esas a estas compañeras hay que interpelarlas. Y hay que interpelarla en una clave pedagógica y de madurez, no como si fueran, no sé, como menores de edad, intelectuales, o fueran idiotas o fueran ignorantes, ¿no? En plan, bueno, hay una parte de ignorancia, hay una parte de formación ideológica, pero también hay una parte de falta de alternativas, ¿no? Y es un poco esa es la tarea de alternativas, de una visión lúcida y clara sobre cuáles son las tareas que tenemos que desarrollar, y eso es lo que nosotros como socialistas o comunistas tenemos que ofrecer, ¿no? Y expresar, igual que se hizo con las luchas por el sufragio universal, ¿no? Y es un poco en esta línea. Voy a ponerte el audio de un debate, entre comillas, entre Villarroya, supongo que lo conoces porque es alguien bastante popular, sí, y Nuria González, que es una abogada feminista, creo que también es bastante popular en redes sociales. El vídeo pertenece al canal 8TVCat, está publicado bajo el título de Villarroya versus Feminista Radical, que bueno, ya solo el título ya daría para hacer algún comentario, pero me interesa sobre todo un argumento que plantea Nuria González. Potenciar el comunismo. ¿Por qué? Porque lo diga Villarroya, ¿no? Bueno, el feminismo está bastante por encima de cualquier ideología. Sé que se lo he intentado explicar antes de aquí y no hay manera. O sea, aunque nosotros mañana destruyéramos el capitalismo y nos inventáramos un sistema económico diferente, habría determinados tipos de cosas que por ser mujer nos seguirían pasando. Por lo tanto, ni el capitalismo ni el marxismo solucionan nuestros problemas como mujeres, porque lo que nos pasa a nosotras nos pasa por ser mujeres, no por ser mujeres pobres o ricas. Las ricas tendrán unos problemas y las pobres tienen otros problemas, pero todos esta crítica que se hace al marxismo no es nueva. Yo creo que has hablado de ella, la ubicas ya en no sé si es en la segunda ola del feminismo, los años 70. ¿Cómo responderías a este planteamiento de manera pedagógica? Bueno, pues yo creo que bueno, es un discurso esencialista, ¿no? Que dice, bueno, que es la condición de mujer por encima de la historia, por encima de cualquier circunstancia, cualquier momento, cualquier situación, pues siempre será diferente y siempre nos seguirán pasando cosas, supongo que cosas malas, ¿no? Pues dice nos seguirán pasando cosas. Es un abordaje esencialista y es circular, ¿no? Porque en realidad entonces si siempre nos van a seguir pasando cosas, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Para qué estamos aquí, no? Pues en realidad el desprecio a entender el porqué es lo que te lleva al desprecio a la inhabilitación de una alternativa, inhabilitación de una propuesta, ¿no? Es decir, si lo único que tenemos que hacer es llorar, ¿no? O quejarnos, bueno, no sé, no nos conduce a ningún lado, ¿no? Más allá de la agitación sobre las apariencias, ¿no? O de la mayor o menor fortuna de la fórmula que utiliza Nuria, bueno, ella es una exponente del feminismo radical, y el feminismo radical es precisamente una de las expresiones más claras del anticomunismo dentro del campo de la lucha por la igualdad. Es decir, el feminismo radical se encumbra como alternativa teórica y de organizativa total y completa, absoluta a lo que es la organización de carácter comunista o socialista, ¿no? Y entonces, bueno, es además, bueno, se formó quien la expresa más claramente es la Sulami Firestone, ¿no? Y en realidad es una transpolación, o sea, es una transposición de las tesis del marxismo, bueno, de una versión ramplona del marxismo a la cuestión de la opresión de las mujeres, considerando a las mujeres como una clase social, ¿no? Equivalente a burgueses y proletarios, y a partir de ahí, bueno, pues despliegan sus propuestas a cada cual más iluminada, porque en realidad es más una cuestión propagandística que realmente de articulación política. De eso el feminismo radical, bueno, la propia dinámica que inicia la Sulami Firestone acaba siendo liquidacionista de su propio colectivo, y este libro se acaba publicando cuando ella misma ha sido hasta expulsada de su propio movimiento, ¿no? Más allá de todo esto, ¿no? Bueno, como decíamos antes, ¿no? Si una cosa espontáneamente está de acuerdo, todas las expresiones con diferentes tonos y sabores
del feminismo, ¿no? Como tradición de pensamiento y tradición política y organizativa, es su brutal y visceral rechazo a que las mujeres de la clase trabajadora nos articulemos en tanto que clase trabajadora. Y consideran que esa articulación en tanto que clase trabajadora significa una negación de la cuestión de la mujer, cuando, como decíamos antes, es precisamente la garantía de que podamos vislumbrar una organización social en la cual el hecho de ser mujer sea irrelevante, ¿no? O la condición de ser mujer, tal y como se despliega en las sociedades capitalistas, sea radicalmente distinta, que es lo que ya pasó en los primeros años de la Unión Soviética y lo que ha pasado en muchos lugares del mundo, ¿no? Conforme uno organiza la sociedad en una clave de bienestar colectivo y no en una clave de valorización del capital, cambian muchas cosas, y esas cosas que cambian lo que nos vienen a demostrar es que en realidad sí que tiene que ver el modelo económico con la opresión que sufrimos como mujeres, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues Nuria González, bueno, es una señora que está muy muy enfadada, muy preocupada con lo que sucede con las leyes, pero que en realidad articula una acción política, su discurso, muy centrado en eso, en reformas legales, en reformas parciales, estéticas, ¿no? Y que no aborda las causas de fondo de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, más de lo mismo, ¿no? O sea, hay algunas cuestiones que señala el feminismo radical que pueden ser interesantes para hacernos pensar, no significa que tengamos que estar de acuerdo, sino para hacernos pensar, pero la práctica es una expresión corporativa y que siega la hierba bajo los pies de un movimiento revolucionario, ¿no? Y no sé, no es estéril, no sé, un poco, una de las últimas, o sea, por desarrollar un poco, luego pues si quieres ya lo recortas, lo que sea, es muy interesante ver el combate que mantienen con el tema de la cuestión trans, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de que están confrontando, o sea, el transactivismo hegemónico y el feminismo radical en realidad son dos expresiones corporativas que se están peleando por las migajas que el Estado capitalista reparte a la hora de hacer políticas compensatorias. ¿No? Ninguna de las dos, ni el transactivismo hegemónico ni el feminismo radical, tienen ningún interés en señalar la base del asunto, y de hecho esta declaración o este extracto de Nuria González lo hace explícito. En plan, a mí no me interesa hablar de capitalismo, yo lo que quiero hablar es de la cuestión de la mujer. Bueno, la cuestión de la mujer no existe fuera de un contexto sociopolítico y económico, no existe. No, las cosas tienen una genealogía, tienen unas variables, unas coordenadas que las conforman para ser de una forma o de otra. Y si no fuera así, no tendría sentido hacer nada, porque no habría manera de poder cambiar nada, ¿eh? Es una fatalidad del destino que ser mujer significa ser paria, y por lo tanto lo único que podemos hacer es aspirar a paliar, ¿no?, esa injusticia, ¿no? Las mujeres comunistas, la militancia comunista lo que nos pide o lo que nos interpela es a superar la injusticia. No un mundo un poquito más justo, no, un mundo justo, ¿no? Y esa es un poco mi opinión sobre el tema. Hay una consigna que suele utilizarse en manifestaciones que dice: patriarcado y capital, alianza criminal. Quería preguntarte por la cuestión de los dos sistemas, la teoría de los dos sistemas sobre la que también hablas en tus textos. ¿Se puede hablar de la existencia o coexistencia de dos sistemas independientes? Esto es patriarcado y capitalismo. Cuéntanos un poco acerca de esta cuestión. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la cuestión es que hay un uso abusivo de la noción de patriarcado, porque nadie se pone de acuerdo, incluso ni entre las feministas radicales se ponen de acuerdo acerca de qué consideran patriarcado, ¿no? Porque algunas veces se refieren a un sistema de tipo político organizativo, luego después solamente son expresiones concretas, ¿no?, de subyugación simbólica o dominación masculina en la vida cotidiana. Otras veces se refieren a sistemas patrilineales, ¿no?, de transmisión del patrimonio y de la, de los derechos y deberes, ¿no? Que la cuestión es que sí, que es verdad que durante el desarrollo de la humanidad o de la civilización humana, pues ha habido una situación en la que en algunos lugares y momentos, parece ser que en su mayoría, pues las mujeres han sido sometidas a una situación de inferiorización y de menosprecio, ¿no?, de sus condiciones y de sus capacidades
y de su vida, ¿no? Claro, hay un problemilla aquí, ¿no? Que es en plan, como decíamos antes, tú no puedes hacer una continua, ¿no? No puedes hacer una constante de esa situación a lo largo de toda la historia, porque en realidad, significa que no habría historia, ¿no? No hay modulación, no hay cambios, es mentira, ha habido muchos cambios, ha habido cambios cualitativos, ¿no? Y un poco lo que venimos a decir desde posiciones marxistas es que el capitalismo es un modo de producción que revoluciona todas las condiciones en las cuales se desarrolla y se despliega, e incluye, como no nace de la nada, pues incorpora elementos que la preceden, pero los transforma cualitativamente, y es verdad que en las sociedades capitalistas se perpetúa la subyugación de las mujeres, pero esta subyugación de las mujeres no tiene nada que ver con las nociones de patriarcales, ¿no? Que es como en antropología se conoce a las sociedades precapitalistas, que reúne determinados requisitos, y no tiene nada que ver una condición con la otra, que sí que es verdad que hay una subyugación, pero esta subyugación responde a unas causas diferentes, ¿no? Entonces, el problema del asunto, la cuestión es si queremos entrar o profundizar en el por qué se reproducen determinadas cuestiones y por qué otras desaparecieron, ¿no? O bajo qué premisas se está dando esta opresión en las sociedades capitalistas contemporáneas y bajo qué premisas no se está dando no sé si me explico, ¿no? Entonces, las teorías duales vienen a ser un poco como, pues el término medio entre las feministas radicales y la militancia marxista o comunista, ¿no? Que quieren tener un pie en cada casa, ¿no? Quieren tener un pie en una doctrina política y organizativa y teórica sólida, como es la marxista, pero al mismo tiempo no quieren desvincularse o no quieren enfrentarse a esa hostilidad que decíamos antes o esa reactividad inicial por el hecho de considerar que tenemos, que la opresión de las mujeres responde a la lógica de dominación capitalista y no responde a una lógica paralela, autónoma, más o menos relacionada, no se sabe muy bien cómo, porque tampoco se ponen de acuerdo en eso con la dinámica del capitalismo. Es una expresión oportunista, ¿no? Y que de hecho, ya también en los años 80, pues hubo muchas autoras que venían también de militancia y de activismo feminista y tal, ¿no? Que venían a decir eso, ¿no? Que era una expresión oportunista que no acababa de poner de habilitar esa capacidad política organizativa y que tampoco acababan de solventar o de explicar qué es lo que tenía que aportar el feminismo que no hubiera desarrollado el marxismo o aunque hubiera carencias dentro de la tradición marxista, eran carencias o eran desarrollos que el feminismo de las teorías duales y todas estas cuestiones tampoco estaban desarrollando, no estaban aportando, ¿no? Yo creo que la expresión contemporánea más clara de estas teorías duales es la que representa, pues eso, a la ciencia rusa, toda esta pléyade de autoras que hablan sobre se han popularizado como teoría de la reproducción social, ¿no? Que con una mano te hablan de la totalidad del capitalismo, pero por otro lado te interpelan al feminismo al 99%, ¿no? Y es esta impotencia política que como decía antes, no es fértil, no permite avanzar, no permite desarrollar nociones nuevas, ¿no? Entonces, responde pues eso a una lectura oportunista y a una reticencia a tener una posición clara y a ofrecer una posición propia y con sus aciertos y con sus errores, ¿no? Porque pues, nadie está libre de equivocarse, pero lo que está claro es que hay que tener audacia para poder emanciparnos de un marco teórico-político, que es el feminista, que nos está impidiendo y nos lastra la posibilidad de hacer una impugnación a la totalidad, que es la que nos permitiría abordar las cuestiones de fondo sobre las cuales se reproduce la desigualdad de las mujeres en la sociedad capitalista. Queda claro que tu crítica al feminismo no comparte los parámetros de otras críticas que habitualmente pues nacen de posiciones reaccionarias, desde la extrema derecha hasta el rojipardismo. Sin embargo, ¿crees que desde el marxismo, no desde el marxismo como ciencia viva, sino desde las organizaciones comunistas, sin señalar a ninguna en particular, crees que se ha desatendido de alguna manera las tareas de análisis, de profundización y de desarrollo teórico en el terreno de la opresión específica contra las mujeres, y que esto pueda explicar de alguna manera también ese rechazo hacia el marxismo por parte
de algunas mujeres que se reconocen en el feminismo. Sí, bueno, yo creo que el retroceso político e ideológico que sucede desde los años 80 pues también repercute dentro de las organizaciones políticas que se escriben dentro del marxismo o se han reivindicado como comunistas, al calor también de de la degeneración política de la Unión Soviética, ¿no? O sea, claro, la cuestión es que ese retroceso, pues tiene una expresión machista, ¿no? Porque es básicamente de la negación de la especificidad que en el seno de la clase trabajadora imprime la opresión de las mujeres, pero también la cuestión racial, ¿no? Que también, a lo mejor en nuestro contexto no se ha hecho tan específico, tan expreso, pero también, ¿no? Y ese retroceso, pues primero se expresa en una negación, ¿no? En una invisibilización, una negación y una reproducción de roles y a nivel interno organizativo, a nivel de intervención política, que va a correr paralelo de la adscripción al paradigma de la igualdad de oportunidades, que es a lo que quedó reducido la propaganda, por ejemplo, del PC, o lo que quedó reducida la propaganda de incluso el trabajo sindical de comisiones obreras, ¿no? Y toda esta playa de organizaciones presuntamente herederas del nervio de la lucha de clases en nuestro contexto. Y el segundo momento en el que se expresa esta derrota es en la adscripción acrítica a todo lo que venga del movimiento social feminista, como si fuera la novedad revelada, ¿no? Y que contribuye a hacer la segunda fase de enterramiento y aniquilación del conocimiento de nuestra trayectoria. Obviamente, lo que decía antes, hay trabajo teórico que hacer. Hay mucho trabajo teórico que hacer, pero las posiciones de las cuales lo desarrollamos en el paradigma marxista nos permiten hacer un mayor recorrido, ¿no? Entender que quizá, por ejemplo, un compañero del seminario y yo hicimos un trabajo que hemos publicado algún artículo, ¿no? En el que veníamos un poco haciendo una crítica al feminismo, a las teorías del feminismo, de la teoría de la reproducción social, ¿no? Es decir, si nosotros abordamos el capitalismo como totalidad que se produce y se autorreproduce, ¿no? Podemos ver que existe una dinámica de subyugación y de segregación social de todas aquellas tareas, aquellas funciones, aquellas cuestiones que no contribuyen a una valorización directa del capital, y ahí se incluyen ese conjunto de tareas que caen sobre los hombros de las mujeres de la clase trabajadora, pero también sobre la clase migrante internacional, ¿no? Y que eso las ubica a todos estos sujetos, a estas personas en una situación de subyugación. Que ese reparto de tareas que esas funciones se hayan centrifugado hacia determinados sectores, cabalga sobre efectivamente una serie de vectores de menosprecio, de infravaloración o de directamente de no reconocimiento de igualdad de derechos, que sucede con la migración, ¿no? Y entonces, hay una dinámica que se retroalimenta. Precisamente abordar la reproducción social en su totalidad, incluyendo también lo que es el trabajo asalariado, y no haciendo una equiparación acrítica, ¿no? O totalmente deformada de lo que es el trabajo doméstico como trabajo reproductivo. No, el reproductivo también es conseguir un salario, porque con el salario es con lo que tú compras el alimento que te permite reconstituirte, ¿no? Como fuerza de trabajo. Recuperar esta visión de la totalidad es lo que te permite empezar a plantear hipótesis de trabajo diferentes y cualitativamente más transformadoras que el mero hecho de pedir cuotas, de pedir bonificación a la seguridad social, aparte del contenido que tiene eso, ¿no? A la hora de mejorar la inserción laboral de los trabajadores. Digo el contenido que tiene eso porque a la práctica lo que estamos haciendo es subvencionar a la patronal para que le salga más barata la fuerza de trabajo, ¿no? Y no soluciona absolutamente nada, porque seguimos estando sometidos a una dinámica de explotación. Nos permite ir más allá de lo que es la pura organización de espacios no mixtos, que, por ejemplo, son espacios que en determinadas circunstancias son necesarios, pero son un medio, no pueden ser un fin en sí mismo, ¿no? Porque la opresión, el género humano es la internacional, la opresión es transversal, ¿no? Estamos oprimidos y explotados como clase, tenemos diferentes modulaciones y expresiones de esa explotación, pero nuestro objetivo es golpear juntos, no hacer no fragmentarnos, porque precisamente en la fragmentación está nuestra derrota, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un bagaje bastante vergonzoso, ¿no? De dinámicas machistas y de negación y de invisibilización que a la práctica, han adobado, también han alimentado
el liquidacionismo y la deriva que han adoptado pues la mayoría de las organizaciones que hegemonizaban la expresión comunista y que por suerte ya acaba su era, ¿no? Y ahora el trabajo que tenemos por delante es el de abordar con total honestidad, ¿no? Todo el trabajo teórico que tenemos por delante y que tenemos que acabar de desplegar, y junto a él todas las propuestas organizativas y políticas de articulación de la unidad de clase, no porque la proclamemos, sino porque la estamos trabajando de forma efectiva y real. Y esa unidad de clase implica no solamente la cuestión de la mujer, sino la cuestión racial y también, bueno, evidentemente los deberes internacionalistas que nos interpelan a nosotros que vivimos en el centro imperialista, ¿no? Específicamente, ¿no? Y un poco por ahí. ¿Crees que las organizaciones revolucionarias deben intervenir en estos movimientos, en estos frentes de masa, vamos a decir, que aunque desde una lógica reformista reivindiquen derechos y libertades para las mujeres trabajadoras? La cuestión es hasta qué punto, o sea, una cosa es lo que queremos hacer, otra cosa es lo que podemos hacer, ¿no? Es decir, la configuración del movimiento feminista de base, de los colectivos feministas de base, a veces por su propia forma en la que se constituyen, impiden un trabajo revolucionario de partido o nuestra intervención política agitativa, ¿no? Por ejemplo, coordinadoras feministas que impiden la participación de colectivos mixtos, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí en Cataluña se ha traducido en que se ha excluido expresamente, o sea, a la práctica se excluía a los sindicatos de vivienda, cuando la inmensa mayoría de su base son mujeres, ¿no? Y eran espacios que se proclamaban como coordinadoras feministas de clase, ¿no? Y súper obreristas y tal, pero que a la práctica a estas mujeres les negaban el derecho a participar por el hecho de que su militancia cotidiana la realizaban con hombres también, ¿no? Entonces ahí tenemos un principal escollo, y de hecho esta es una de las principales contradicciones con las que se les ha confrontado, y bueno, buscan algunos subterfugios, ¿no? Para intentar justificar lo que no tiene sentido, ¿no? Y porque precisamente dicen que articulan estos espacios para retroalimentar una unidad de clase que luego después ellas mismas están dinamitando por la forma en que la enfocan, ¿no? Esto lo pongo como ejemplo de limitaciones estructurales a las que nos podemos enfrentar a la hora de hacer una propuesta, o también el hecho de que se vete expresamente la presencia de organizaciones políticas, ¿no? Porque también está otra de los retrocesos políticos e ideológicos que ha habido, ¿no? Que es en plan que cualquier persona organizada vale menos que un individuo libre pensante, que no es ni tan libre ni tan pensante, porque en realidad lo que hace es reproducir, hace una militancia de consumo, que también de hecho es una de las cosas que desde el propio movimiento feminista algunas han reflexionado, ¿no? En qué medida podemos hablar de un movimiento feminista de masas articulado que solamente se moviliza para cosas muy reactivas, puntuales, y en la que prácticamente no hay capacidad elaborativa porque las asambleas no desarrollan, no se nutren durante el resto del año, bla, bla, bla. Entonces, con esas limitaciones, pues yo creo que las propuestas que nosotros tendríamos que hacer, lo que yo creo que se tendría que hacer, que lo mismo no tengo ni idea, y lo mismo digo tonterías, ¿no? Es presentar de forma honesta nuestra militancia socialista y de forma honesta presentar las alternativas a nivel práctico. Y como nuestras herramientas y nuestras propuestas en esos espacios no pueden fructificar, no quedará más remedio en algunos lugares, yo supongo que la mayoría, que hacer propuestas alternativas sin tener por qué participar de aquellos pseudo espacios de masas que no lo son. No lo sé, por ahí irá la cosa, pero sí que hay que tener una actitud pedagógica y de acompañar de propuestas concretas, ¿no? Yo creo que las compañeras de Italia en el País Vasco lo hacen, ¿no? Cuando articulan la dinámica esta de, porque lo que sucede en la violencia, ¿no? En los espacios de ocio y tal, ¿no? Dinámicas de acompañamiento y apoyo mutuo estructuradas y organizadas dentro de una organización que no solamente te da el apoyo voluntarista, sino que también te da herramientas para entender el porqué, el cómo y el para qué de esa organización y qué relación tiene con lo que te sucede, ¿no? Yo creo que o la campaña que hicieron aquella multiplicación de ataques que había en discotecas y tal con drogas de estas
pérdida de conciencia y tal, ¿no? Yo creo que son, o sea, no podemos dejar la agenda de las grandes preocupaciones, ¿no?, que sobrevuelan en la agenda mediática feminista sin dejarnos llevar por ellas. Es decir, no podemos hacer nuestra vida política en torno a lo que los medios de comunicación de masa han decidido que tenemos que hablar, porque eso nos impedirá hablar de lo que nosotros queremos hablar, obviamente, porque nunca estará en la agenda, nunca hablaremos de la violencia en los centros de trabajo, nunca hablaremos de la violencia de lo que significa un desahucio, porque no se considerará agenda feminista, obviamente, o ni tampoco se considerará agenda feminista la violación de los derechos humanos en Palestina, ¿no? O no podemos dejar arrastrarnos por esa dinámica, pero tampoco tenemos que renunciar a hacer la disputa política e ideológica en aquellos elementos que consideremos estratégicos para interpelar a las mujeres y a las compañeras que tenemos más en nuestro entorno para organizarlas, ¿no? Y para plantearles una alternativa, porque la tenemos, ¿no? Tenemos la alternativa y es mucho, como decía antes, mucho más fecunda y más fértil a nivel político de conseguir, de incidir como fuerza política en las causas estructurales de nuestra opresión que la pura declaración de la injusticia o la señalada injusticia. Bueno, está bien reconocer las situaciones de injusticia, pero es mucho mejor entender por qué y a qué sirven y a qué intereses responden, ¿no? Y quién se beneficia de ellas para poder combatirlo. Muy bien, pues a modo de cierre, una última consigna para las y los comunistas del Estado español y una última reflexión, si quieres. Sí, bueno, es no pedir perdón por ser comunista. Es que no tenemos que pedir perdón, se ha acabado, ¿no? Y también yo creo que un poco, yo en mi discurso y en mi análisis señalo mucho y lo focalizo mucho en el combate del discurso socialdemócrata, porque es realmente uno de los principales escollos con los que nos vamos a encontrar en nuestro contexto. Porque, o sea, si nos creemos lo que dicen muchas, ¿no? Que dicen, bueno, muchas, lo que se viene percibiendo es que el movimiento de masa feminista en el Estado español responde más a unas coordenadas anticapitalistas que no de carácter liberal o corporativo, que es una hipótesis que puedo comprar, no sé cómo se puede contrastar eso, pero en general sí que es verdad que los manifiestos incluyen proclamas anticapitalistas y cosas así. La cuestión es que realmente en ese campo del feminismo anticapitalista, pues con quien primero vamos a confrontar es con el ciudadanismo socialdemócrata, y por eso subrayo y enfatizo esta cuestión. Pero eso no significa que tengamos que abandonar nuestros deberes de combatir el rojipardismo, como muy bien tú decías, ¿no? Las expresiones neomasculinistas y bueno, y el discurso reaccionario en general, ¿no? Porque en realidad ese también es el contexto que perimetra nuestra intervención. Y en la medida en que nosotros somos solventes a la hora de responder y confrontar estas expresiones fascistas, en realidad, ¿no? También nos carga de argumentos y de legitimidad moral a la hora de combatir o de abordar el discurso socialdemócrata como un engañabobo, ¿no? Un hechizo mágico que te permite lavar la conciencia, creer que estás haciendo algo cuando en realidad estás perdiendo miserablemente el tiempo y alimentando la ilusión parlamentaria como la estrategia de salvación que no, o sea, lo que decía antes, ¿no? Pero que es muy importante esta labor de combate el fascismo en todas sus expresiones y también en su expresión de negación de la especificidad de la opresión de las mujeres de la clase trabajadora, claro. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa consigna del empoderamiento comunista y te damos las gracias por regalarnos estos minutos de tu tiempo que personalmente me han parecido muy, muy interesantes. De acuerdo, pues muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, y espero que podamos contar contigo en alguna otra ocasión. Vale. ¿Qué es eso que suena, camarada? Es el motor de la historia. Estás escuchando Desafectos al régimen. Hola, muy buenas a todos y a todas. Aquí estamos de nuevo en Desafectos al régimen. Tenemos hoy una invitada muy especial que ha venido a hablarnos de un libro que va a presentarse en físico y también en PDF muy próximamente. Hola Silvia, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Hola, buenas tardes. Presentamos a Silvia de Iniciativa Comunista, que como digo ha venido hoy aquí para, bueno, pues dicho coloquialmente, para hablarnos de su libro, ¿verdad Silvia? Sí, exactamente, para hablar de mi libro. Que no es tuyo solo, pero bueno, hoy eres tú la que está aquí un poco representando, ¿no? En nombre de toda la organización. Exacto. Pues nada, Silvia, muchísimas gracias. Para empezar,
Vamos a empezar por el principio, ¿no? Que dicen que hay que empezar. A mí lo que me ha llamado la atención es el título del libro. Dice, un hilo rojo atraviesa las mujeres. ¿Qué queréis expresar con esto? Bueno, pues finalmente acudimos a este título porque representaba muy bien el espíritu político del libro, ¿no? Apelamos al hilo rojo porque entendemos que es una expresión muy utilizada además digamos, en la literatura comunista y en la militancia comunista, que viene a representar esa responsabilidad histórica y responsabilidad política que une a los distintos comunistas a lo largo de los periodos históricos, ¿no? En este libro también, entre otras cosas, abordamos distintas experiencias de las mujeres revolucionarias y entonces también entendimos que era pertinente de alguna forma encontrarnos e identificarnos de alguna forma con todas las experiencias de las comunistas, ¿no? del pasado. Y en este sentido, también entendíamos que el verbo atravesar, ¿no? era también muy, muy preciso y reflejaba muy bien cuál era nuestra visión, ¿no? de este libro y de la militancia, y es que esta responsabilidad histórica, ¿no? Este hilo rojo que nos une con distintas revolucionarias, aunque estemos en distintos momentos históricos y en distintos momentos políticos, pues esta responsabilidad histórica no se puede evitar, ¿no? De alguna manera no se puede evadir y no la podemos evitar y tampoco la podemos sortear, no nos podemos poner de perfil, ¿no? En este sentido, las comunistas tenemos sobre nuestra espalda esa responsabilidad y ese reto, ¿no? El pensar que, que no nos dista tanto, ¿no? de todos esos intentos revolucionarios que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Y creo que este libro digamos, supone un cierto avance de línea y una apuesta de línea política. Y gracias a este avance político, pues quizá estamos un poco más cerca, ¿no? de plantear esos pasos hacia, digamos, un horizonte emancipatorio. Estamos un poco más cerca, ¿no? de esas experiencias revolucionarias que nos unen con el pasado. Y esto es lo principal. Luego hay, digamos, un subtítulo, ¿no? de ese libro, ¿no? que ya clarifica un poco más, de forma un poco más concreta y menos, entre comillas, poética, ¿no? ¿Qué es el libro? ¿no? Que es una apuesta por el estudio marxista de la opresión de las mujeres y una apuesta también por la organización comunista, porque entendemos que es la forma de materializar esa emancipación, ¿no? y ese avance político para la emancipación de las mujeres. Claro, porque tengo entendido, ¿no? que al final este libro no sale de la nada, ¿no? Al final es el fruto final de un debate colectivo que se ha dado, de un análisis, ¿no? Tal y como has explicado bien con el subtítulo, y que al final pues también tiene, ¿no? una proyección hacia el futuro. ¿Qué consecuencias organizativas y prácticas crees que tiene las conclusiones a las que se llega el libro? Bueno, pues como bien indicas, este libro al final es una adaptación, el resultado de una conferencia de mujeres que que en 2023 realizó la organización. En esta conferencia de mujeres ha participado toda la militancia y creo que esto es una de las cuestiones que sin duda hay que poner de relieve, ¿no? No solamente el contenido, sino especialmente que es fruto de ese esfuerzo colectivo a través del debate, de elaboración de enmiendas, de un proceso teórico y organizativo que ha durado meses y que ha permitido a la organización avanzar de forma colectiva y al mismo paso hacia una línea que entendemos que es mucho más precisa y mucho más que es más actual, porque también hacemos digámoslo así, un repaso de
del periodo inmediatamente anterior político respecto a la emancipación de las mujeres. Y bueno, creemos que ha servido de forma clara, sobre todo a nivel interno, ¿no? Puesto que bueno, hemos avanzado y clarificado mucho la línea de la organización, hemos desarrollado, digamos, o sea, se ha planteado ahora un trabajo político más claro, se han reforzado también los espacios de debate y de trabajo político que tiene la organización, espacios de las propias mujeres comunistas, de las militantes. Se ha fomentado y se ha avanzado mucho en la formación de las mujeres, ¿no? Que es digamos, una tarea pendiente del movimiento comunista en general y que estamos intentando revertir, ¿no? Creo que también ha planteado una mayor autonomía política de las mujeres militantes, porque se ha ganado mucha más confianza teórica en general. Y bueno, digamos que se ha dado un gran salto a nivel teórico para las mujeres militantes, y a nivel interno. A nivel externo, bueno, creo que una claridad de línea implica una mayor claridad política, una mayor claridad de objetivos, de tácticas, sobre todo a la hora de plantear y definir el trabajo de unidad comunista y el trabajo con las mujeres obreras, ¿no? La relación con los movimientos de masas, la relación también con los espacios feministas. Y bueno, también a nivel externo creo que ha supuesto hasta cierto punto una corrección de errores del movimiento comunista en general y también de nuestra organización en particular, en el sentido de que apostamos, ¿no?, por plantear y por marcar línea, por así decirlo, una línea política que no dependa, ¿no?, de esos, digamos, de esos movimientos de resistencia y que no dependa de las distintas modas, por así decirlo, modas teóricas u organizativas que golpean a la clase obrera. Y en este sentido plantearlo como una forma, ¿no?, de avance colectivo, no como dos cuestiones separadas, ¿no?, de la teoría comunista por un lado, o la práctica y la organización comunista por un lado y los movimientos de resistencia por otros, ¿no? Creo que eso es un error, porque al final el movimiento comunista se construye también atravesando, ¿no?, también la situación actual y la conciencia actual de la clase obrera, ¿no?, y de la lucha de clases. Pero sin duda es una corrección también respecto a épocas anteriores en las que, bueno, los comunistas se han movido mucho entre dos líneas, ¿no?, entre un seguidismo muy claro de las corrientes feministas y de las formas organizativas del feminismo, que sin duda han supuesto grandes aportaciones, pero que no dejaban de ser movimientos de resistencia de la clase trabajadora, que tenían ciertas limitaciones que se han materializado precisamente en una fuerte institucionalización del movimiento, ¿no? Entonces yo creo que ese afán por presentar y por desarrollar una línea sin esperar, ¿no?, a que el movimiento de resistencia nos diga qué es lo que está de moda y qué es lo que de lo que se puede hablar y de lo que no, pues bueno, nosotros a través de esta conferencia recuperamos, o mejor dicho, avanzamos en conceptos clásicos como, bueno, la plusvalía, el trabajo doméstico, las relaciones imperialistas, digamos el modo de producción, las relaciones dominantes, la relación, ¿no?, la influencia del modo de producción en el estatus de las mujeres. Yo creo que se ha clarificado la línea y por lo tanto los objetivos, ¿no?, como he dicho, a la hora de marcar ese trabajo o de plantear y desarrollar ese trabajo político con otros con los propios, de cara a la militancia, de cara a los movimientos de masa y de cara a otros destacamentos también comunistas, ¿no? También creo que se ha impulsado muchísimo el debate y la formación de las mujeres, y creo que puede contribuir a un desarrollo y a un debate precisamente del movimiento comunista también más en general, ¿no? Y bueno, al desarrollo teórico al final de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y sobre todo y especialmente creo que este libro también es una apuesta por nuestra línea antiimperialista, ¿no? Porque vemos que es, digamos, la tarea pendiente del movimiento comunista en los
¿no? En los centros imperialistas y en general en el mundo occidental es una tarea pendiente que va de la mano también de una crítica feroz al reformismo sobre lo concreto, ¿no? Haciendo hincapié en que el reformismo al final es la salida política que se encuentran muchos movimientos en el mundo occidental, ¿no? Y no simplemente marcarlo como el enemigo el reformismo como el enemigo de la clase obrera, sino como una respuesta, ¿no? de cierta parte del movimiento al impulso de la organización comunista, y es una respuesta lógica hasta cierto punto de la situación imperialista, ¿no? Digamos hasta cierto punto de la comodidad que vive la clase obrera occidental en general, ¿no? Y bueno, esto es un poco el eje del libro. Hemos planteado distintos capítulos que no sé si te interesa avanzar sobre ellos o plantear algunas. Algunas. Ahora, claro, justo ahora que lo estabas diciendo, te iba a preguntar por ello, ya que estabas clarificando algunos de los conceptos y demás que se han desarrollado en el libro. Te iba a preguntar, porque el libro no está organizado en ciertos capítulos que responden como a ejes temáticos, por decirlo de alguna manera. ¿Podrías hablarnos brevemente de por qué se ha elegido y qué se pretende un poquito conseguir con cada uno de estos ejes temáticos? Pues sí, mira, el libro tiene 5 capítulos que son la adaptación, como he dicho antes, de los documentos aprobados por la Conferencia de Mujeres de Iniciativa Comunista. El primero de los capítulos aborda un tema importante que es el origen de la opresión de las mujeres, ¿no? Aquí venimos a exponer una línea que es básicamente viene a decir básicamente que el modo de producción dominante influye y determina la violencia y el estatus de las mujeres. Venimos también a combatir la visión biologicista del origen de la dominación sobre las mujeres, en el sentido de, pues hacemos una clara apuesta por plantear la opresión de las mujeres como fruto de un desarrollo histórico, fruto también de una estricta división sexual de trabajo que viene aparejada del auge de la propiedad privada y del control de los medios de producción por parte de los hombres en una determinada fase histórica, en una fase neolítica que se apoya sobre el desarrollo de la fase anterior, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es plantear precisamente ese desarrollo y cómo la posición de las mujeres a lo largo de esos periodos prehistóricos del Paleolítico luego influye sobre cómo se desarrolla la propiedad privada, cómo se asientan distintas instituciones como la esclavitud, el comercio de mujeres, el asentamiento de la familia nuclear, la transmisión de la herencia, el control de los medios de producción y una división sexual estricta del trabajo entre hombres y mujeres. Y bueno, planteamos que no es, básicamente también lo que venimos a decir es que lo que se conoce comúnmente por el movimiento feminista como patriarcado no es una situación autónoma, ¿no? que va mutando, ¿no? a lo largo de los periodos históricos, sino que es precisamente el modo de producción dominante el que va determinando la situación y el estatus de las mujeres. En este caso, un sistema neolítico sobre el que se asienta sobre la familia nuclear, el control de los medios de producción y la patrilinealidad también, y el surgimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción. Y en este sentido también, pese a que no está expresamente relacionado con los demás capítulos, pues el capítulo 2 habla, o desarrolla precisamente este mismo concepto, ¿no? La importancia del modo de producción dominante sobre la situación y sobre la violencia sobre las mujeres, ¿no? Aquí nos centramos en este capítulo más en cómo precisamente esta situación de las mujeres cambia. Nos centramos mucho en Occidente porque es sobre lo que, las bases históricas de
culturales también, históricas de nuestro Estado, ¿no? Y aquí nos centramos en un periodo histórico muy relevante y es, digamos, esa transición histórica que se da entre una época medieval feudal a una época, digamos, que avanza el modernismo de la mano del desarrollo del capitalismo y de la clase burguesa, ¿no? Entonces, aquí lo que intentamos hacer es explicar cómo cambia esas relaciones sociales y cómo esas relaciones sociales, ese salto de una economía feudal, de unas relaciones sociales feudales a unas relaciones sociales capitalistas basadas en el intercambio de mercancías, hay cómo se altera la estructura familiar, la relación de las mujeres con el trabajo, cómo se crean, por así decirlo, dos esferas distintas que son parte del mismo modo de producción, pero que el propio capitalismo, ¿no? Va separando, ¿no?, el trabajo doméstico del trabajo productivo, y cómo eso va afectando a lo largo de la historia en la propia estructura familiar y en el trabajo doméstico, ¿no? Cómo se van fortaleciendo la estructura familiar y cómo se va diluyendo en función de las necesidades productivas del capitalismo, ¿no? También en función de las crisis demográficas, etcétera, ¿no? Entonces, este es el punto fundamental que yo diría que une no solamente a estos dos capítulos, sino a todos, ¿no? La influencia o la determinación del modo de producción dominante, ¿no?, en el estatus de las mujeres. Un tercer capítulo que creo que también es muy importante para nuestra organización, que es, digamos, concretar y desarrollar la situación de las mujeres del sur, de las mujeres obreras del sur global, cómo se han incorporado de forma forzosa y de forma masiva al trabajo asalariado, cómo han pasado de una economía de subsistencia familiar, también muy basada en características que podríamos considerar feudales, ¿no?, en el mundo occidental, y cómo en el siglo pasado, cómo esa relación también y esas estructuras familiares se han visto totalmente alteradas a la hora para incorporar a la mujer al trabajo asalariado, y cómo vemos que las necesidades productivas, ¿no?, de los capitalistas han provocado, ¿no?, que la producción, por así decirlo, a nivel, lo que es el mundo productivo, se traslade a aquellos lugares donde la mano de obra es extremadamente barata, ¿no? Y cómo eso ha permitido a los capitalistas, de alguna forma, crear distintas clases, de distintos escalones dentro de la clase obrera. Una clase obrera que produce, que se sitúa en el sur global, y una clase, digamos, obrera que es más consumidora y que es, digamos, que vive más a expensas, ¿no?, del trabajo productivo y del trabajo casi esclavo, ¿no?, del sur global. Y aquí, en este sentido, hablamos, ¿no?, del papel fundamental de las mujeres obreras del sur global, porque son básicamente la mayor fuerza de trabajo en la actualidad, y también desde los años 70 y desde los años 80, ¿no?, son la gran fuerza de trabajo del mundo productivo, ¿no?, en el mundo capitalista. Y en este sentido hablamos también de cómo los distintos organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, con la participación de los distintos estados, ¿no?, han promovido ese nuevo modelo productivo que se basa básicamente en el expolio, ¿no?, de la fuerza de trabajo del sur global, para no solamente favorecer a la acumulación capitalista, ¿no?, de la acumulación de los capitalistas, sino que además ha favorecido a la clase obrera occidental, que se ha visto que ha visto aumentado su nivel de vida precisamente gracias a esa entrada masiva de trabajo de las mujeres del sur global, ya no solamente en la producción de mercancías, sino también directamente fuerza de trabajo de las mujeres provenientes del sur global, ¿no?, en distintos sectores entre comillas, del mercado de trabajo occidental. Y un cuarto capítulo en el que hablamos desde un prisma más dialéctico, más, entre comillas, filosófico, ¿no?, de
qué es eso de el patriarcado y el capitalismo, que se habla mucho, ¿no?, de cómo se relacionan y realmente apostamos por clarificar esa relación en el sentido de que no hay dos sistemas autónomos que se interrelacionan, sino que volvemos a hablar de la importancia y de la centralidad del modo de producción dominante en la situación de en la violencia que sufren las mujeres. ¿No? Desde una perspectiva más abstracta, la relación que hay precisamente entre el estatuto de las mujeres y el funcionamiento del modo de producción dominante. Digamos que viene a condensar esa perspectiva desde un punto de vista más abstracto, más filosófico, que yo creo que refleja muy bien las conclusiones, digamos, políticas e históricas de los capítulos anteriores, y finalmente pues un capítulo quinto, y no me extiendo más, en el que ya hablamos de experiencias revolucionarias del siglo pasado, hablamos de las lecciones organizativas y políticas que podemos aplicar en nuestros tiempos. Y al final un reconocimiento a esas experiencias, no como experiencias que se puedan aplicar forzosamente a la actualidad, sino como experiencias a las que acudir para sacar lecciones políticas aplicables a nuestro tiempo. Y en este sentido creo que es importante también son importantes las estructuras políticas y organizativas que se dieron especialmente en las experiencias revolucionarias de la Revolución Rusa, de Cuba, de Vietnam, y cómo el Partido Comunista fue clave a la hora de plantear el trabajo político entre las masas obreras, ¿no?, entre las masas femeninas de la clase obrera. Y este es un poco el resumen de esos 5 capítulos que son fruto de la Conferencia de Mujeres. Muy bien, muchas gracias. Y aparte, ¿hay alguna cosilla, alguna sorpresilla más que creo que vamos a dejarla oculta para que quien acceda o se compre el libro en el futuro pueda descubrirla? Y te voy a pedir, para finalizar, una última reflexión, ¿vale? Una breve reflexión final. ¿Por qué consideras que este libro es importante para el avance del movimiento comunista del Estado español actualmente? Bueno, pues yo creo que durante muchos años en el movimiento político, o al menos en la etapa política que yo he vivido, que ha sido muy enmarcada en el boom, por así decirlo, de los movimientos adheridos, ¿no?, impulsados por el 15M, y yo creo que el movimiento comunista no supo en su momento plantear una alternativa rupturista o revolucionaria que pudiera que pudiera influir o pudiera mostrarse hegemónica, ¿no?, en ese momento. Entonces yo creo que no ha habido claridad política de línea, sino que el movimiento comunista pues se ha movido siempre entre el seguidismo entre el seguidismo de los movimientos de resistencia o de los planteamientos liberales del feminismo, y también se ha movido en una postura reaccionaria, ¿no?, de rechazar absolutamente todo lo que venga a nivel político y organizativo del feminismo, ¿no?, que en ese momento, pues en la última década, pues ha tenido un impacto cultural, organizativo, político, incluso institucional, ¿no?, en nuestra sociedad. Entonces yo creo que había una tarea pendiente, ¿no?, en ese sentido, y es el desarrollo de línea, ¿no? Como he dicho antes, el no esperar a que los movimientos de masas o los movimientos de resistencia planteen la salida política, porque esas salidas políticas están circunscritas a los objetivos políticos de un movimiento de resistencia que son fundamentales y que son formas hasta cierto punto espontáneas de organización de la clase obrera, que son relevantes y que se van a seguir dando, ¿no? Entonces, no dejarse llevar
a nivel político y a nivel organizativo por esos flujos ¿no? que en ese momento arrastran a gran parte de la clase obrera. Y entonces yo creo que este libro sirve para, bueno, o intentamos que sirva para clarificar la línea, para plantear un debate y un desarrollo de línea que digamos que era una tarea muy pendiente que teníamos. Y bueno, y estamos viendo además que los últimos meses y los últimos años, pues digamos, la conciencia comunista también está más en auge entre la juventud de distintas partes del Estado. Y bueno, en este sentido yo creo que también intentar, bueno, encontrar puntos teóricos de debate que puedan suponer un avance en general para el movimiento comunista, ¿no? Y esta tarea pendiente intentamos contribuir a ella con este libro y intentar que este libro pues clarifique nuestra línea y clarifique los objetivos, la táctica y como he dicho antes, el trabajo de unidad comunista y el trabajo con las masas obreras. Pues muchas gracias, Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu esfuerzo, por haber venido aquí a exponernos así tan brevemente y tan bien explicado toda la temática del libro que, como he dicho, pues en breve no podremos tenerlo tanto en PDF liberado como para comprarlo en físico, ¿no es así? Sí, exactamente. En estos momentos estamos avanzando en los resúmenes, por así decirlo, de los distintos capítulos. En las próximas semanas estarán ya los primeros ejemplares en físico disponibles. Y bueno, en unas semanas también, pues para quien no quiera adquirirlo, que tendrá un precio bastante económico, pues quien no lo quiera comprar, también va a tener la posibilidad de descargarlo en PDF para leerlo en el móvil o en el ordenador o donde quiera y contribuir en lo que podamos también a través del formato a ese debate y a ese avance de línea para el movimiento comunista. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí y espero que pases un buen día. Vale, muchísimas gracias a Desafectos por invitarme. Un abrazo a todas. Un abrazo. Bueno, pues vamos ahora con el altavoz del frente, una sección de contenido cultural que vamos a intentar mantener en todos los programas y tenemos ya conectado al artífice de la sección, el camarada Yello, que ya está por aquí. ¿Qué tal, Yello? Hombre, hola camarada, ¿qué tal? Muy bien. El artífice, madre, ok. Es una palabra muy bonita. Está guapo. El artífice es el que desempeña una obra con ¿cómo se dice? Con gran virtuosidad o algo así. Creo que me estás dando mucho crédito, pero bueno, o sea, sí, supongo que la sección la llevo yo. La llevas tú y no sé de qué vas a hablar, va a ser una sorpresa para mí. He traído un par de cosas. Primero quería presentar la sección de nuevo para aquellas que sois nuevas al podcast, que no llegasteis a escuchar esta sección la vez anterior. Esto es el altavoz del frente y la idea es que sea un poquito pues la sección que trae como contenido cultural y artístico a Desafectos al Régimen. Y la sección la llevo yo, que soy el camarada Yello, y no lo llevo yo porque sea una persona particularmente cultivada. Mis películas favoritas son las pelis malas, pero no malas en plan como cuando estás hablando con tu amigo Bellas Artes que te dice sí, a mí me gustan mucho las pelis de bajo presupuesto que son malas en plan tan malas que se vuelven buenas. No me refiero a esas películas. A los que os gustan esas pelis moláis mazo. Yo no soy como vosotras. A mí esas pelis ni me van ni me vienen. O sea, si estoy con un amigo que la está viendo conmigo, pues bueno. ¿De Cutrecom eres? Sí, pero Cutrecom que te cagas. En plan, a mí las pelis que me gustan son las que no tienen ningún mérito por ser malas. Rollo, tienen un presupuesto aceptable, un elenco bueno o incluso muy bueno, pero el guión es una basura, la trama es súper predecible y los personajes toman decisiones que solamente se pueden justificar porque están drogados o porque Taika Waititi quiere comprobar hasta dónde puede llegar hasta que Disney lo despida. Yo esas pelis, por el culo. Pues... Entonces, dicho esto, os estaréis preguntando, igual que tú, Frankie, estás en plan, ¿por qué coño hemos puesto a Yello a llevar esta sección?
Pues no lo sé. Me parece pec, de todas maneras, pero no lo sé. Creo que no tenemos una buena respuesta para esto, sinceramente. Así que yo creo que empezamos con la sección y ya está, lo dejamos así un poco en el aire. ¿Te parece? Me parece estupendo. Venga, dale. Vale, pues... bueno, ay, mierda. Bueno, quería comentar, para aquellas que sí visteis el episodio anterior, que muchas gracias por los comentarios y decirnos cosas, lo valoramos un montón. Todos fueron comentarios súper positivos y lo agradecemos muchísimo. Hablo de vosotras, las oyentes que nos habéis escuchado por iVoox, porque las de Spotify no pusisteis un maldito comentario, desgraciados. O sea, sé que tenéis comentarios porque hubo gente que me contactó y me dijo cosas muy interesantes, rollo, Yello, sí, mira, el arte marxista-leninista, ¿podrías haber hablado sobre esto? Claro. Yo, sí. No, sí, me comentaron algunos que hay un museo en Málaga, creo, que tiene cartelería soviética o no sé qué. Bueno, no me he enterado bien porque, claro, no me lo pusisteis en el comentario. Y claramente teníais cosas que aportar, no pusisteis nada. Así que os quedáis sin que os diga cosas bonitas. Los de Spotify, los de iVoox, unas máquinas. Eso sí, a tope con vosotras. Tú sigue haciéndolo así. Y bueno, ahora sí. Sigue haciéndolo así de bien, que ya llegarán los comentarios negativos. Los negativos. Ya, pero los negativos van todas dirigidas a ti, Frankie. O sea, a mí eso no me preocupa. Bueno, a mí me entusiasman. Es, de hecho, lo que me motiva. Lo que más me motiva. Pero bueno, ¿qué nos traes? Pues, ¿qué he traído? Sí, he traído un par de cosas sobre las que hablar. Sabiendo que tengo esta limitación con las películas, pues he estado haciendo un poco el esfuerzo de ver otras cosas, poder traeros algo interesante que os pueda aportar. Y claro, ya habréis notado que la temática del episodio trata sobre la lucha de las mujeres. Y por supuesto esta sección, pues no podía ser menos. Y más siendo que la lleva un pibe, o sea, habría sido una vergüenza. Entonces, ha coincidido que este mes, justo, junto a otros camaradas, pues organizamos un cineforum donde proyectamos un documental llamado Las hijas de la Nakba, que está dirigido por Stella Falastin, si la queréis buscar, y trata sobre la lucha anticolonial palestina contada a través de las voces de las mujeres. Para quien no lo sepa, el Nakba es un término en árabe que se puede traducir en español de una manera así como laxa, como el desastre. Y se refiere a un momento particular en el que el Estado de Israel pues, lleva a cabo una ofensiva de control territorial desplazando al pueblo de su territorio. Entonces en el documental tan solo intervienen mujeres que hablan sobre su experiencia particular durante la ocupación israelí y sobre cómo intervienen en la resistencia y la lucha por su pueblo. Y la verdad es que el documental está muy muy bien montado, son mujeres de distintas edades, hay una señora que es particularmente mayor, pero que tiene muchísima energía, transmite muchísimo al escucharla. El resto son ya de mediana edad y alguna mujer así más joven y todas tienen historias bastante duras que contar acerca de sus vidas y sus experiencias. Y tenía pensado poneros un cacho, pero claro, está la limitación de este medio y es que no podéis ver los subtítulos y el documental está en árabe. Entonces pues me quedo con las ganas. Pero no os preocupéis que yo lo cuento. Pero era un cacho, dícese, abre escena, plano principal. Una señora que la ves ahí, súper normal, podría ser tu vecina del quinto, que cuando te das cuenta te está contando sobre cómo con 23 años pues secuestró un avión en nombre del Frente Popular por la Liberación de Palestina y tú te quedas como, vaya, igual no se parece tanto a mi vecina del quinto. Que mi vecina del quinto, o sea, ha tenido una vida súper interesante, me encanta hablar con ella, pero no ha secuestrado un avión, que yo sepa. Pero bueno, sí, después de escuchar a esta señora, pues siento que tengo que revisarme un poco por los prejuicios, además de darle una vuelta a qué coño hago con mi vida, que tengo casi 30 años y tampoco he secuestrado ningún avión todavía. Pero bueno, supongo que hago un podcast, cada cual según su capacidad. Jesucristo. Y bueno, la mujer se llama Leila Khaled, que es famosa, está viva todavía y de vez en cuando la invitan a eventos y se mueve por aquí. Y merece la pena tanto escucharla como leer acerca de ella. Y nada, el documental da pie a tocar muchos temas. En lo referente a la lucha de las mujeres da mucho lugar a hacer un contraste entre ciertas expresiones del feminismo occidental y la lucha de las mujeres palestinas que están más enfocadas a una lucha de liberación nacional. Y se puede hablar sobre cómo a veces se las victimiza, se las instrumentaliza para dañar la imagen del mundo árabe y contribuir como a un discurso racista que tacha a todo su mundo como salvaje y barbárico. Y bueno, ya no solo en el tema de la lucha de la mujer, no es solo porque sea el 8M, este documental se puede poner en cualquier momento porque se puede hablar perfectamente de imperialismo, de nuestro rol como país de imperialista de la Unión Europea, de las acciones que llevamos a cabo aquí desde nuestra posición tirando a cómoda. O sea, nosotros, digo, literalmente nosotros como activistas comunistas, tal. Y un comentario que me resaltó mucho por parte de esta mujer, de Leila Khaled, y de otras, es que si algo se pide es apoyo incondicional. Pero hacen mucho énfasis en que necesitan apoyo, pero que la lucha es suya. Y ellas determinan cómo y con qué medios llevarlas a cabo. Que desde luego no necesitan de una ayuda juiciosa ni condicionada. Y eso fue de lo que más interesante me pareció y me parece muy importante porque muchas veces nos enfrascamos a hacer juicios y críticas que realmente no nos corresponden, ¿sabes?
a veces exige tal grado de pureza que es inalcanzable por algo tan duro y jodido como es la lucha contra un régimen genocida. Entonces, es un grado de pureza que solo se puede exigir en un contexto pues fantaseoso, inventado, fabricado por unos guionistas de mierda de esas películas de mierda, ¿sabes? Y así que os recomiendo mucho que veáis este documental, que discutáis sobre él o incluso, ojito, que organicéis una proyección sobre este documental, invitad a colegas, contactad con la Asamblea Apoyo a Palestina de vuestra localidad, con vuestro centro cultural islámico, intentad traer a gente con una experiencia cercana al conflicto, sin forzar nada, obviamente, siempre con educación, respeto y si se animan a intervenir, escucharlas con humildad. Tejed esas redes, tomar partido en la vida cultural de vuestro entorno, que luego hay que compartir trinchera y es más fácil si ya nos conocemos. Pues yo me la apunto. Hijas de la Nakba. Apuntado. Y ya, eso es todo en realidad. ¿Ya? Una sección muy cortita de este episodio. ¿Ya has terminado? Bueno, quería cerrar la sección con un par... Como no he traído música, no he traído canción para poner esta vez, sí que he traído un par de poemas que había pensado en leeros. Me siento en la obligación de avisar que nunca he leído poemas. Bueno, o sea, he leído poemas, pero no para que otra gente los escuche, ¿sabes? Pues... Entonces, bueno, en fin. Son poemas de una escritora palestina llamada Fadwa Tuqan, que inspiró con ellos a muchos otros poetas de la resistencia, promoviendo pues, esos valores y cultura revolucionaria y de lucha que de hecho comentábamos en el anterior episodio. Pues... Me querías decir algo, ¿verdad? Sí. No. Que yo deseoso de escucharte recitar los poemas. Así que cuando quieras. Es que no sé por qué me... ¿Quieres que le pongamos una musiquita de fondo? No, por Dios. Que de hecho en el anterior pusiste musiquita y no me avisaste. Y me estaba escuchando ahí con una musiquita así y parecía que estaba hablando con una pipa en la boca. Era jazz. Pero bueno, era jazz, sí. Estaba bien, era sí, creo que Thelonious Monk. Y creo que esta sección va a llevar a Thelonious Monk de fondo todo el rato. ¿Te parece mal? Cada vez. Frankie, estas cosas me las tienes que avisar. Bueno, en fin. Venga. Vale, pues bueno, lo que haré es bajar el nivel, ¿vale? De la música de fondo. No, hombre, no, de hecho estaba... Bueno, a lo mejor lo puedes bajar un poquito. Mira, el speech lo podemos mantener con la musiquita y el poema ahora yo creo que a lo mejor merece silencio. ¿Cómo lo ves? Vale. Pues te escuchamos con atención. Vale, pues os cuento, os leo. Canto a los mártires de la Intifada. Dibujaron la senda hacia la vida. La empedraron con coral, con sangre adolescente de roja cornalina. Alzaron sus corazones, piedras, fuego, ascuas, en las palmas de las manos. Apedrearon con ellas a la bestia del camino. Es la hora de afirmarse. Sed fuertes, corazones, y retumbó su voz en los oídos del mundo, penetrando su eco por todos los rincones. Es la hora de afirmarse, y fueron fuertes, y de pie murieron, reluciendo como estrellas, brillando sobre la senda, besando los labios de la vida. Y atacó la muerte, hincando su voz en ellos, y frente al rostro de la muerte se plantaron, más hermosos que bosques de palmeras, más hermosos que cosechas de trigo, más hermosos que el fulgor de la mañana, más hermosos que árboles que la lluvia lava en el seno del alba. Se pusieron en pie, saltaron, se precipitaron, desplegados por el campo de batalla como gavilla de fuego. Se incendiaron, alumbraron, brillaron en medio de la senda y desaparecieron. Ese es el primero. Canto a los mártires de la Intifada. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido, Frankie? ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho, sí. Tienes otro, ¿verdad? Tengo otro, sí. ¿De la misma autora? Sí, la misma. Es que además los dos poemas, tanto este como el otro, pues también me recordaban al documental, porque el tema de las intifadas pues claramente se trata y hablan mucho de ello, del rol de las mujeres en esos sucesos. Y luego este segundo también hablan bastante de ello. Parece una tontería, pero es un poema que trata sobre los momentos en los que están esperando para poder pasar de un lado al otro, en plan de un lado que no está controlado por... Bueno, todo está controlado, ¿no? Pero que son las ventanillas de admisión para pasar al lado controlado por Israel. Sí, los checkpoints. Es un checkpoint, efectivamente. Entonces esto se llama Gemidos ante la ventanilla de admisiones. Pues adelante. De pie, en el puente, pido pasar. ¡Ay, pido pasar! Me asfixio. Mi aliento roto va en el ardor del mediodía. 7 horas de espera. ¿Quién le corta las alas al tiempo?
¿Quién la afloja las piernas al mediodía? Mi frente es azotada por el estío y mi sudor es sal cayéndome en los párpados. Y miles de ojos hay que cuelgan como espejos doloridos por el ansia caliente, como signos de espera pacientosa sobre la ventanilla de los visados. ¡Ay, que pido pasar! Y resuena la voz de un mercenario, como una bofetada sobre todos. Árabes, jaleo, perros, volved, no os acerquéis al río, volveos, perros. Mientras, cierra una mano la ventanilla, cierra la senda ante nosotros. ¡Ay, humanidad mía desangrándose, corazón goteando mirra y sangre cual veneno llameante! Árabes, jaleo, perros. Odio mío enloquecido que te creces. Mataron el amor en mis entrañas. Cambiaron ya la sangre de mis venas en lava y alquitrán. Y eso es todo. Joder. Yo creo que ya está. Me voy a dejar de hablar un rato. Pues muy bonito, la verdad. Me estaba preguntando cómo sonará en árabe este poema, porque supongo que Claro. será la lengua original en la que se ha escrito. Literal, claro. Me acuerdo por eso de árabe y jaleo, que jaleo es una palabra castellana, pero que procede del árabe, como, Sí. como supongo que todo Yo el también mundo me sabe, preguntaba cómo... y es muy bonita también esa palabra. Artífice y jaleo son las dos palabras de hoy. Eres el artífice del jaleo, camarada Yello. Sí, el jaleo de esta sección por lo menos. Sí. Vale, pues con eso ya termino. Pues cortamos ya y ya está. Que muchas gracias por este regalo inmenso. Y nada, a cuidarse. Nos vemos en la siguiente entrega. Nos vemos en el siguiente, venga. Bueno, Yello. Chaito. Chao. Pues esto sí que es Thelonious Monk, una pieza del álbum Underground que probablemente es el álbum con la portada más maravillosa del mundo. Si no la conocéis, buscadla. No queda tiempo para reflexiones, pero sí para despedirnos, aprovechando el vacío musical que ha dejado Yello, con un tema de una mujer que se llama Barbara Dane, una mujer que comenzó con la música en los años 20 del siglo pasado y que rechazó muchas ofertas para desarrollar su carrera musical porque prefería tocar en las puertas de las fábricas y en los locales sindicales. A pesar de su marcado compromiso político, se codeó con grandes figuras del blues, del jazz y de la música folk. Actualmente tiene 97 años y, como dato curioso, fue la primera artista norteamericana que hizo una gira en la Cuba socialista, con todo lo que aquello implicaba, cuando acababa de triunfar la revolución. Hay alguna foto de ella con Fidel Castro, por cierto, figura histórica de la que Barbara Dane siempre ha hablado con gran respeto y admiración. Nos despedimos con un tema folky titulado I Hate the Capitalist System. Yo odio al sistema capitalista, que además también es el nombre del álbum de 1973 que incluía este temazo. Amigas y amigos, un abrazo pues, permanezcan desafectos y permanezcan rebeldes como Barbara Dane. I hate the capitalist system, and I'll tell you the reason why. It has caused me so much suffering and my dearest friends to die. Well, I know you all are wondering what it has done to me. Well, I am going to tell you that my husband has TB, brought on by hard work and low wages and never enough to eat. From going cold and hungry with no shoes upon his feet. My husband was a coal miner who worked hard
and risked his life just trying to support 3 children, himself, his mother and wife. Well, I had a blue-eyed baby, was a darling of my heart, but from my little darling, her mother had to part. While the rich and mighty capitalist goes dressed in jewels and silk, my darling blue-eyed baby has died for the want of milk. Well, they call this land of plenty, and for them I guess it's true. For the rich and mighty capitalists, not for workers like me and you. Well, now, what can we do about it to these men of power and might? Well, I tell you, Mr. Capitalist, we are going